Vamos a empezar con la termoestufa Alpina y Petra, ¿me escuchan? Ecosur, electricidad, ¿me escuchan? Catal, por ahí. Necesito saber si me escuchan o no. Sí, se escucha bien. Ya, ok, muchas gracias por responder. Ecosur, electricidad, ¿me escuchan por ahí? Bien. Vamos a empezar con el curso de la termoestufa Alpina y Petra, ¿ok? Bien, en este momento vamos a ver el siguiente contenido. Vamos a ver las características y ventajas, su funcionamiento y sistemas de seguridad. Vamos a visualizar el panel de control, sus parámetros técnicos y usuarios, parámetros de fallas, esquemas eléctricos y de instalación, su mantenimiento preventivo y combustible. Bien. Bien. Vamos a empezar con las características de la Alpina. Bien. Una termoestufa interior de 20 kilowatts de potencia, ideal para dimensiones de 100 a 200 metros cuadrados, aprox. Tiene sistema de limpieza automática y seguridad para evitar sobretemperaturas. ¿Bien? Además tiene incluido sistema Wi-Fi para una cómoda configuración en cualquier lugar y además tiene control remoto adicional. ¿Bien? Esta caldera alpina tiene una eficiencia de 89,5%. ¿Bien? Y también tiene flexibilidad para conectar termoestufa a sistemas de calefacción ya existentes. Su combustión es ultra eficiente, cumpliendo con las exigentes normas europeas. ¿Bien? También tenemos esta característica de la Petra. Es una termoestufa diseñada para ser instalada en locales de servicio ventilados. Su potencia térmica es de 27 kilowatts, ideal para dimensiones de 100 y 300 metros cuadrados aprox. También tiene sistema de limpieza automática, seguridad para evitar sobretemperaturas. También tiene Wi-Fi para un mejor manejo en cualquier lugar. Tiene su control remoto adicional. Esta tiene una eficiencia de 90,5%. ¿Bien? También flexibilidad para instalar la termoestufa a sistemas de calefacción ya existentes. ¿Bien? Y cumple con todas las exigentes normas europeas. ¿Bien? Aquí tenemos la ficha técnica de, de la Alpina y Petra, que podemos visualizar las siguientes dimensiones, podemos ver el alto, el ancho, la longitud que tiene cada una. Podemos visualizar que la Petra es mucho más amplia que la Alpina. Su capacidad de la tolva es de 80, ¿bien? Y la capacidad de la Alpina es de 30, ¿bien? Su diámetro de entrada de agua son de 60, ¿bien? Su diámetro de tubos de humo, la Petra es de 100 y la Alpina es de 80, ¿bien? Podemos visualizar la entrada y salida del agua, que son ambas de 3/4, ¿bien? Su presión mínima de trabajo es de 0,5 bar, si no se va a falla por presustato de agua, ¿bien? Y su presión máxima de trabajo, que es por la válvula de seguridad, que es de 2,5 bar. Bien. Su elevación de la bomba es de 5 metros, su flujo máximo de gases es de 16,5 Petra y 16,5 la Alpina, ambas son iguales, ¿bien? Esta trae un fusible para eh, proteger la tarjeta, que es de 5 amperes, ¿bien? Y su consumo de energía, tanto de la Alpina, es de 135 watts. Que podemos ver el consumo de pellet, podemos ver la eficiencia de combustión, podemos ver la potencia mínima, que la Alpina es de 7,32 kilowatts y la Petra es de 5 kilowatts. Bien, podemos ver la temperatura máxima de trabajo del agua, que alcanza hasta los 80 grados Celsius, y temperatura máxima del retorno serían de 20 grados Celsius. ¿Bien? Tenemos la temperatura mínima de gases de la combustión de salida, ¿bien? Que la Petra es de 75 grados Celsius y la Petra
es de 105 grados Celsius, que ahí podemos ver, podemos configurar los siguientes parámetros, que es de inyección de pellet y la espera de pellet, ¿bien? Así lo podemos configurar, que lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Su fuente de alimentación es de 220 volts, de la Alpina y la Petra, ¿ok? Y eso sería más que nada, su display es totalmente digital, ¿bien? Y podemos ver los siguientes parámetros. Perdón que se cortó la luz. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las siguientes ventajas de estas termoestufas? Tienen alta eficiencia energética que alcanza hasta un 94,5% de eficiencia en respecto a la combustión. Usa combustible ecológico de pellet de madera, contribuyendo a la sostenibilidad. Tiene bajas emisiones y genera menos contaminantes comparado con los combustibles fósiles. Bien. Aunque la inversión inicial es mayor, ofrecen ahorros significativos a largo plazo. Bien. Su funcionamiento es súper sencillo, tiene control electrónico y Wi-Fi para facilitar su uso. Tiene múltiples sistemas de seguridad generando un apagado automático, bien, ante anomalías, que vamos a ver todos los sistemas más adelante. Y tiene autodiagnóstico integrado que nos arroja una falla ante alguna anomalía, si es que algún componente no funciona, etcétera. Tiene calor agradable proporcionando un calor natural y confortable. Y tienen bajo mantenimiento, producen pocas cenizas y requieren poca limpieza. Su funcionamiento. Su funcionamiento, los pellets se almacenan en un depósito que viene siendo la tolva y se transportan automáticamente a la cámara de combustión mediante unos tornillos sin fin. ¿Bien? Su encendido se utiliza una resistencia eléctrica para encender los pellets. Los pellets son quemados, generan calor que calienta el agua mediante una bomba que circula el agua caliente a través del sistema de calefacción para transportar el calor. ¿Bien? La caldera regula la temperatura del agua en función de la demanda, ¿bien? De la temperatura seteada que usted desee, modulando la potencia de la combustión y la velocidad de la bomba. Los gases se evacúan a través de un conducto de humos, no se recomienda codo de 90, ¿bien? Que ahí vamos a ver la instalación de la salida de los ductos. Aquí tenemos las conexiones, ¿bien? Por el lado izquierdo tenemos la Alpina, que aquí tenemos el sistema Wi-Fi, que es por USB, ¿bien? Aquí tenemos la fuente de alimentación, aquí tenemos el fusible, que es de 5 amperes, y al igual que trae un fusible la tarjeta de electrónica adicional, que es de 3,5 amperes, ¿bien? Aquí tenemos un interruptor por sobretemperatura que se acciona cuando supera los 85 grados, ¿bien? Y arroja una falla que lo vamos a ver más adelante. En la parte de abajo podemos conectar el termostato de ambiente, ¿bien? Y aquí tenemos la Petra, que es similar a la Alpina, ¿bien? Aquí tenemos el mando USB para el Wi-Fi, el interruptor de alta temperatura cuando se activa. Tenemos aquí el termostato ambiente y la alimentación. Y aquí que tenemos el sensor de temperatura ambiente, que ambas lo tienen, ¿bien? Aquí podemos ver las siguientes conexiones, la entrada de aire y la salida de los gases de la combustión, y ambas son de 3/4, tanto como el retorno y el surtidor. ¿Bien? Bien. Aquí tenemos un diagrama de instalación sugerido. Bien, es súper recomendable instalar el filtro desfangador que retiene las impurezas de metales para que no se generen lodos. Bien, como podemos ver, aquí tenemos la bomba de recirculación de agua. Nos vamos por el surtidor hacia los ralladores o los arradiantes, secatoalla, etcétera. Bien. Tenemos la red que entra el agua para dar la presión al sistema, ¿bien? Y mantenga la presión entre 0,8 a 1,5 bar durante su funcionamiento, ¿bien? Y aquí tenemos el termostato ambiente, que podemos controlar la temperatura mediante la demanda que usted quiera, ¿bien? Del ambiente.
Aquí tenemos los siguientes sistemas de seguridad que son adicionales tanto a las dos termostufas. Tenemos presostato de agua que detiene la caldera ante una presión baja en el sistema, evitando daños. Sobre todo la bomba, si es que hay poca presión o trabaja en seco, se puede echar a perder. ¿Bien? Tenemos el presostato de aire que verifica la presión de la cámara de combustión, asegurando que esté dentro de los valores correctos. ¿Bien? Tenemos la válvula de seguridad que actúa como alivio ante las sobrepresiones superiores a 2,5 bar, protegiendo la instalación. Además, incluye el purgador automático que elimina el aire del circuito, mejorando la eficiencia y evitando ruidos y además protegiendo la bomba también. Además, tiene incluido un estanque de expansión que absorbe la expansión del agua al calentarse, estabilizando la presión del sistema. ¿Bien? Tenemos termostato de seguridad que corta el suministro de pellets si la temperatura del agua excede el límite seguro. ¿Bien? Tenemos una sonda de temperatura que monitorea el cuerpo de la caldera y actúa si supera los 85 grados. ¿Bien? Tenemos fusible con interruptor que protege los circuitos eléctricos internos de sobrecargas eléctricas. ¿Bien? Y al igual tiene protección anticongelante, la bomba se activa automáticamente si la bomba está entre 0 y -5 grados. Se debe vaciar el sistema si no se usa el equipo. ¿Bien? Aquí tenemos la tarjeta electrónica. Podemos ver que la parte superior que tenemos aquí son casi todos los sensores que tenemos. ¿Bien? Tenemos el sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura del agua, ¿bien? Sensor de presión del agua, que se vendría siendo el presostato. Tenemos el panel de control, control de temperatura de 85 grados NC, que es tipo contacto, ¿bien? Tenemos puerto de control de temperatura ambiente, que vendría siendo el termostato ambiente. Tenemos sonda de temperatura de humus, ¿bien? Puerto de sistema Wi-Fi, interruptor de vacío, que vendría siendo el presostato de aire. El equipo, la tarjeta electrónica, incluye una batería, que son de esa redonda, ¿bien? Tenemos fusible de 3,15 amperes, que protege la tarjeta electrónica, ¿bien? Y aquí tenemos todo lo que son ya motores, bomba de agua, motor primer sin fin, motor de humos, tenemos la resistencia y motor segundo sin fin. ¿Bien? Especificación eléctrica y medidas de seguridad. Tendría que ser con enchufe europeo, 3 orificios, alimentación 220, 50 Hz. ¿Bien? Su consumo de energía mediante el encendido es de 340 watts aproximado por 5 minutos, que es cuando se activa la resistencia y genera la combustión. ¿Bien? Su funcionamiento normal es de 80 watts. De seguridad, mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes o bordes cortantes. Asegura una conexión fiable a tierra. ¿Bien? Esto ya vendría siendo la tarjeta electrónica. Ambas tarjetas electrónicas son iguales. ¿Bien? Precauciones antes de la instalación. Debe instalarse sobre un suelo sólido, adecuado y horizontal. ¿Bien? En el caso de un suelo inflamable, como suelos de maderas o alfombras, se requiere una estera de protección resistente al fuego, como vidrio, acero o cerámica, etc. La estera de protección inífuga debe ser mayor que el área de contacto entre la estufa y el suelo. ¿Bien? Por el frente vendría siendo mínimo 52 centímetros y de los lados 32 centímetros en caso de terremotos, ¿bien? Para evitar incendios. Bien, en esencia, la criticalidad de una correcta instalación del sistema de evacuación de humos es esencial para garantizar el tiro y la diferencia de presión necesaria para el funcionamiento seguro de la caldera. Tubo de humos, las juntas deben estar selladas herméticamente, ¿bien? La tubería debe ser lo más vertical posible, evitando al máximo codos de 90, ideal de 45. La altura vertical mínima es de 3 metros y la longitud total máxima es de 8 metros. ¿Bien? No se puede reducir su diámetro ni compartirlos con otro aparato. ¿Bien?
Los materiales deben ser resistentes al calor e inífugos. Ejemplo, silicona, fibras minerales. ¿Sí? El espacio alrededor del tubo, después de insertarlo en la pared, debe rellenarse y sellarse con fibra mineral. ¿Bien? No se debe conectar la chimenea al tubo de salida hasta que el cemento esté completamente solidificado. ¿Bien? El orificio completo, luego, luego de sellarse con cemento resistente a altas temperaturas. ¿Bien? La salida al terminal no debe ubicarse en áreas cerradas donde se acumule el humo. ¿Bien? Y debe tener dispositivos a prueba de lluvias. ¿Bien? Esto vendría siendo la medida de seguridad ante la instalación de la salida de los gases y la entrada del aire. ¿Bien? Aquí tenemos un esquema de instalación de entrada de aire y salida de gases. ¿Bien? Aquí tenemos la protección del suelo ignífuga. ¿Bien? Por este lado tenemos la conexión del aire de la conexión del aire de combustión, que vendría siendo la entrada de aire para generar la combustión. ¿Bien? Entre la estufa y la muralla, mínimo tiene que ser 30 centímetros. ¿Bien? Aquí tenemos que tener un dedal de la pared. ¿Bien? Y un soporte de apoyo para que no se nos vaya a caer el tubo. ¿Bien? Y tener la mayor precaución. Aquí tenemos el tubo de la chimenea y la tapa de terminación para evitar que entre el agua lluvia. ¿Bien? Siempre es recomendable limpiar la cubierta ante cenizas. ¿Bien? Y esto vendría siendo más que nada la instalación de entrada y salida de gases. ¿Bien? Aquí tenemos el panel de control. Bien, podemos visualizar las interfaces. Bien, cada botón. Primero aquí tenemos la temperatura ambiente, la temperatura del agua, tenemos el día de la semana, podemos visualizar la hora. Aquí podemos visualizar el Wi-Fi, ¿bien? El temporizador, podemos visualizar el modo, ¿bien? La presión de trabajo, el estado de trabajo, y aquí podemos visualizar si anda la bomba de circulación, ¿bien? Empieza a girar. Y aquí tenemos el nivel de llama, que son 5 niveles, ¿bien? Que podemos nosotros regular la inyección de pellet, cuántos segundos inyecta y cuántos segundos para el motor del pellet, ¿bien? Que ahí lo vamos a ir regulando, vamos a ir viendo todo ese proceso, ¿bien? Y tenemos el encendido, que es que cuando se enciende aparece una lucecita verde o cuando está apagada aparece una luz roja, ¿bien? Y aquí tenemos la señal del control remoto y el botón de apagado y encendido. Aquí tenemos los siguientes botones para cómo configurar la temperatura ambiente y la temperatura del agua. Nosotros primero apretamos este botón que tenemos aquí, temperatura ambiente subir. Por este lado, ¿cómo se llama? Configuramos la temperatura ambiente y por este lado configuramos la temperatura del agua, ¿bien? La temperatura seteada, ¿bien? Podemos con este botón meternos en el menú de la caldera y configurar las distintas funciones, ¿bien? Y el botón apagado encendido. Para subir la potencia, que aquí tenemos 5 niveles, primero debemos apretar este botón y con este mismo botón podemos subir y bajar los niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. ¿Bien? Y si apretamos este botón, podemos regular la potencia del aire de la caldera. ¿Bien? Tenemos aquí el instrucción y funcionamiento del control remoto. Bien, que aquí podemos configurar la potencia del ventilador y aquí podemos configurar la potencia de fuego. ¿Bien? Que vendría siendo primera llama, segunda llama, etcétera. Bien, aquí tenemos el intercambio de modo que podemos configurar en modo manual o en modo automático y los botones encendido y apagado. Bien. Aquí tenemos los siguientes modos. Tenemos modo manual, modo automático y modo control de temperatura que vendría siendo con el termostato ambiental. Bien. ¿Cómo funciona el modo manual?
La marcha de nivel de potencia se fija manualmente. Manualmente, que quiere decir la llama, ¿bien? Y no cambia automáticamente. Cuando el agua alcanza la temperatura objetivo, la chimenea se apaga por completo y no se reinicia automáticamente. Requiere encendido manual. ¿Bien? Modo automático. El modo automático mantiene el agua cerca de la temperatura establecida X. ¿Cuál es la temperatura establecida X? Es la temperatura seteada. ¿Bien? Por debajo de X menos 5 funciona a velocidad máxima. ¿Bien? O sea, en la llama a nivel 5. Cuando X es menos 4 funciona en la llama a nivel 4. Y así sucesivamente hasta alcanzar X menos 5. Bien, al alcanzar X-5 comienza a reducir progresivamente su potencia un nivel por cada grado que aumenta la temperatura. Bien, al llegar a la potencia mínima sigue calentando hasta que el agua alcance X más 2. Bien, a X más 2 se apaga y trabaja en modo eco. Bien, cuando supera la temperatura seteada más 2 grados. Bien, trabaja en modo económico. Cuando el agua baja a X menos 2, se enciende automáticamente de nuevo. Bien. Tenemos el tercer modo, que es modo control de temperatura con termostato ambiente. Bien. Depende de dos señales, que esta la conocemos súper bien: la temperatura del agua y la demanda de calefacción de la habitación, interruptor del termostato. Cuando el termostato está cerrado, hay demanda de calor. Bien. Su comportamiento es idéntico al modo automático, descrito arriba, pero con un punto de apagado fijo a 80 grados Celsius por seguridad. Bien. Cuando el termostato se abre, no hay demanda de calor. La potencia baja al nivel mínimo. Si permanece abierto por 10 minutos, la chimenea se apaga, trabaja en modo eco, pero la bomba de agua sigue funcionando, ¿bien? Para que no se sobrecaliente. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, impecable. Modo manual, modo automático, modo manual, manual nomás. Uno va regulando la llama automáticamente, modo automático, trabaja dependiendo de la temperatura seteada. ¿Bien? Cuando ¿Cuán- está bajo X-5, la temperatura seteada funciona en el nivel 5, que lo vamos a ver todos los niveles, cómo regular la inyección de pellet. Y modo control de temperatura es con el control termostato ambiental. ¿Bien? Aquí vamos a ver los siguientes niveles. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Que eso podemos configurarlo en los siguientes parámetros, que estos son los parámetros de usuario, ¿bien? Aquí están todos los parámetros de la alpina, Petra y el rango, ¿bien? Tenemos tiempo de encendido motor, primera marcha, tiempo de apagado, motor, alimentación, primera marcha. O sea que el motor se enciende, da alimentación de pellet por 1,5 segundos y después deja de inyectar pellet por 5,5 segundos, ¿bien? Y aquí tenemos el volumen primera marcha, ¿bien? Que vendría siendo el volumen del aire, del extractor, ¿bien? Aquí se lo voy a decir. Motor de carga de pellet, la escala mínima es de 0,1. Eso es lo mínimo que se puede configurar. Y el rango de ajuste de parada y apertura es de 0 a 9,9 segundos. Por ejemplo, en el primer nivel que tenemos aquí, detener descarga, o sea, detiene la descarga en 4,5 segundos y libera pellet en 1,5 segundos, lo que significa que detiene 4,5 segundos e inicia pellet 1,5 segundos y ciclo. ¿Bien? El motor del ventilador de escape, el rango de ajuste es de 32% al 100%, que aquí tenemos el consumo en voltaje, ¿bien? Cuanto mayor sea el valor, mayor será el viento, ¿bien? El volumen es, por ejemplo, el ajuste es 100, el volumen de viento es mayor.
y es 32, significa que el volumen de viento es menor. ¿Bien? Aquí podemos ajustar el volumen del aire, de la extracción de humo, de la inyección de aire, perdón, para realizar la combustión. ¿Bien? Aquí podemos ver que el volumen de aire del primer nivel es menor y cada nivel va a ir aumentando. ¿Bien? O sea que en el quinto nivel va a haber más aire, más aire de entrada de aire. ¿Bien? Aquí tenemos estado de ejecución. Esto quiere decir que está encendido, está en trabajo. Aquí tenemos modo apagado y modo espera. ¿Bien? Como les decía, aquí podemos regular la inyección de pellet y apagado del motor de alimentación del pellet. ¿Bien? Aquí tenemos los siguientes niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. ¿Bien? Y aquí los vamos ajustando. ¿Bien? Además, tenemos ventilador, el parámetro 16, que cuando alcanza las temperaturas, el ventilador de convención comienza a funcionar. O sea, que cuando alcanza los 55 grados en los humos, empieza a funcionar. Y aquí lo podemos regular también. ¿Bien? Tenemos parámetro 17, Screen Saver, protector de pantalla. Y Sabordur, tiempo de inicio protector de pantalla. O sea, si no apretamos nada por 60 segundos, la pantalla vuelve a su estado de inicio. ¿Bien? Tenemos interruptor de sonido de alarma. ¿Bien? Duración de sonido de alarma. Tenemos arranque de la bomba, que esta es súper importante, que quiere decir que la bomba comienza a partir cuando supera los 40 grados Celsius. Y aquí lo podemos configurar también si queremos que arranque a los 30 grados Celsius, a los 35 grados Celsius, ¿bien? Aquí tenemos Keyzoom, sonido de teclas, que cuando uno aprieta cualquier botón empieza a sonar ti, así, ¿bien? Y aquí esto se puede regular, está súper fácil configurar. ¿Alguna pregunta sobre estos parámetros? No, está correcto. ¿Está correcto? Por ejemplo, cómo modificamos estos valores? Si queremos colocar este nivel 1, ¿cómo lo modificamos? Apretando este botón, potencia caldera subir. Y aquí, si está en 5, quiere decir que está trabajando en este nivel, en el 5. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, correcto. Sí, Ya, ok. Cualquier cosa me pueden preguntar. Aquí vamos a ir a los parámetros técnicos. Esto no se puede compartir con el cliente, ¿bien? Con estos parámetros técnicos tenemos que ingresar una clave que es 001, ¿bien? Esta presentación se la podemos también dársela para que la puedan tener y puedan configurar mejor la caldera, ¿ya? La termoestufa, ¿bien? Sí, sería bueno que la compartieran por correo, sobre todo. Sí, sí, sí. Ahí se la vamos a compartir al terminar la clase, ¿ya? Bien, aquí tenemos, yo puse un puntito rojo, ¿bien? Que son como los más importantes, ¿bien? Que es preferred alimentación antes del encendido, o sea que la alimentación dura 210 segundos en la alpina y 100 segundos en la petra, ¿bien? Antes del encendido. In pace, funcionamiento, resistencia, encendido, que serían 400 segundos, ¿bien? Eh, también IGNTR, que es aumento de varios grados, se considera exitoso, ¿bien? Que cada vez que vaya aumentando 3 grados Celsius se considera exitoso. ¿Bien? Tenemos NECPIN, que es velocidad del viento extractor durante el encendido, que eso también lo podemos configurar. ¿Bien? Todos estos parámetros, lo único que tiene estas calderas, que tienen todos los parámetros en inglés, ¿bien? Y aquí los tenemos todos traducidos, ¿bien?
¿Qué más tenemos? Buffer cycle, que tiempo de alimentación previa hasta la combustión, que sería 30 segundos a la alpina y 350 segundos la petra, ¿bien? Aquí tenemos tiempo de apagado, alimentación de la combustión, que serían 7,5 segundos alpina y petra 5,5 segundos, ¿bien? Tiempo, periodo, duración de alimentación 1,5 y 1,5 alpina y petra, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, esto más que nada yo recomiendo no modificar estos parámetros, ¿bien? A no ser que sean los puntitos rojos, ¿bien? Por ejemplo, aquí tenemos el modelo, tenemos main time, días de mantenimiento, que por ejemplo en 100 días arroja una alarma que te avisa, tengo que hacer mantenimiento en la caldera, ¿bien? ¿Bien? Tenemos pellet lag, una temperatura asignada por falta de material. Quiere decir que cuando la temperatura baja a 35 grados, quiere decir que ya no hay pellet. ¿Bien? Disculpa, ese mantenimiento, eso Ujú. le 100 días, ¿es a nivel técnico o de usuario? Ese a nivel técnico. Por O- ejemplo, le va a arrojar en 100 días, va a arrojar que tiene que hacer mantenimiento a la termoestufa. Cuando usted vaya a hacerle mantenimiento, después tiene que duplicar ese valor en 200, ¿bien? Y así sucesivamente, ¿bien? Y cuando ya llega a los 1000, usted lo vuelve a cero y empieza de nuevo con 100, ¿bien? ¿Qué más? Tenemos FTOP, que temperatura humo superior 120 grados, el encendido se omite. Cuando supera los 110 grados, se apaga la caldera, ¿bien? FT-OFF, modo de apagado temperatura, el ventilador se detiene, ¿bien? A los 45 grados Celsius, ¿bien? Detección de presión, on, siempre encendido, hay que tenerlo siempre encendido para que le aparezca en la pantalla la presión que tiene el sistema de calefacción, ¿bien? Water check, comprobación de presión de agua, también tiene que estar siempre encendido, hay que modificar. Water temp alarm, la alarma de temperatura del agua, o sea que cuando supera los 85 grados, se activa el interruptor para cuidar el sistema de la caldera, ¿bien? Que eso usted lo puede regular, si quiere ponerle menos temperatura, se puede hacer, pero lo máximo es 85 grados, ¿bien? Parámetro anticongelante, si usted lo quiere colocar, o en zona cuando son zonas muy heladas, lo puede activar, ¿bien? Protección de la bomba de agua, 24 horas, ¿bien? Aquí igual algunos parámetros, vamos a verlo de fábrica y vamos a hacer algunas pruebas, ¿bien? Pero se recomienda no configurar estos parámetros. Bueno, algunos que sea el día de mantenimiento, ¿bien? Y cuando se requiera, ¿bien? Bien, tenemos parámetros de fallas. Bien, aquí tenemos los parámetros de falla, que tenemos el que le había dicho, mantención. El tiempo de mantenimiento de la chimenea ha expirado. Bien, necesita limpieza, especialmente en el conducto de humos. Para resolver esto, se debe ingresar al parámetro técnico y duplicar el tiempo de mantenimiento original. Bien, tenemos la segunda falla, que es falla de encendido. Las siguientes causas: confirme si la tolva tiene pellet. Si no hay, agréguelo a tiempo. 2. Compruebe si hay escoria en el recipiente de combustión. ¿Bien? Generalmente esta termoestufa, cuando inyecta el pellet por debajo, tiene unos orificios que por abajo toma el aire de la combustión. Hay que asegurarse súper bien que esos orificios estén destapados siempre, o si no, no entra aire a la combustión y no se quema bien el pellet. ¿Bien? Y generalmente cuando no se quema bien el pellet, quedan carbonizados. ¿Bien? Eso hay que mantenerlo limpio cada 2 días. Hay que decirle al cliente que limpie bien ese recipiente, porque además se llena de escoria si con la humedad y la ceniza se endurece y no genera bien la combustión. Sobre todo en la resistencia. La resistencia
está justo ahí y hay que limpiarla cada 2 días, ¿bien? ¿Qué más puede ser fallo de encendido? Daño de obstrucción de ceniza en la resistencia de encendido, ¿bien? Si hay alarma, ajuste el parámetro o aumente la cantidad de pellet inicial, ¿bien? Tercera falla, el termopar está dañado o deficiente. Vuelva a verificar el cableado del termopar o reemplace el termopar, ¿bien? Cuarto, la temperatura de la tolva es demasiado alta. ¿Cuáles son la causa y solución? La cantidad actual de pellet debe reducirse adecuadamente, ¿bien? El interruptor de control de temperatura del tanque está defectuoso, es necesario reemplazarlo, ¿bien? El quinto, no hay pellet en la tolva, ¿bien? Introducir pellet en la tolva y reiniciar el encendido, ¿bien? Las siguientes fallas también, defectuoso presostato de aire o extractor de aire, ¿bien? Log NP, ¿bien? Arroja. Verifique o reemplace el interruptor de presión, ¿bien? Que sería el presostato de aire. Verificar el venturi, que de repente se tapan con las cenizas, destaparlo, ¿bien? O reemplace el motor del ventilador de humo, que puede que esté deficiente, etcétera, ¿bien? Verifique y cierre la puerta del horno, ¿bien? Puede que esté abierta la puerta del horno, se activa el presostato de aire, ¿bien? Revisar orificios del cenicero y limpiar la chimenea, ¿bien? La octava falla, sensor temperatura ambiente defectuoso, ¿bien? Verificar bien el cableado, posible mal contacto o esté sulfatado. Reemplace el sensor de temperatura ambiente. Y lo más importante sobre la Petra, verificar que la termoestufa esté en una zona ventilada, ¿bien? Ya que la termoestufa Petra es para zonas ventiladas, ¿bien? 9. Temperatura de humos demasiado alta, ¿bien? ¿Cómo llevamos esta solución? Reducir la cantidad de alimentación de pellet, cambiar la temperatura de cambio decente forzado o aumentar la velocidad del ventilador, ¿bien? 10. ¿Alguna pregunta? Por acá, Ecosur, ¿Mm? tengo una consulta. Sí. Las fallas más comunes de esta caldera, ¿cuál sería entonces? Y la otra, la seguridad en caso de una falla crítica, ¿la caldera se paga automáticamente o no? Sí, se apaga automáticamente. Como tenemos varias fallas, como lo vemos, presostato de Mm. aire, extractor de aire, también de la temperatura muy alta de la tolva, ¿bien? Si es que la puerta está abierta, también arroja una falla, que sería el presostato de aire, porque no, no, no sensa bien la Y en el presión modelo, de en este combustión. modelo, ¿cuál sería la falla más común? La más común vendría siendo presostato de aire, ¿bien? O sensor de presión de a ver, puede ser temperatura del horno demasiado alta, generalmente cuando no se limpia bien el circuito, o la bomba puede que esté trabada si no la usan mucho tiempo, ¿bien? Claro. ¿Cuál otra? Fallo de encendido, que puede que no tenga pellet la tolva, ¿bien? Más que nada, sí, ese es fallo de encendido, que vendría siendo la 2 y pellet lag, que no hay pellet en la tolva, también. Claro, Que esos son los más comunes. claro. Y Mm, esta caldera tiene un registro de falla, ¿cierto? registro de falla, no. No ¿No? tiene, Ya, no tiene registro de falla. ya. Ya, entonces seguimos también. Sí, cuando terminemos la falla, igual me pueden hacer más preguntas. Bien, mire, Ujú. tenemos también sensor de presión de agua normal. Bien, mal contacto cableado, suelto cortado. Reemplace el sensor si está dañado. Presostato de agua tapado. Bien. Y también que puede ser alguna falla, si es que en la falla 11 presión demasiado alta o baja. Bien. Que puede ser cuando generalmente hay fuga en la instalación externa.
o también por dentro, que generalmente no ha pasado hasta el momento, ¿bien? ¿Cómo solucionamos esto? Reducir o aumentar la presión. 2. Si la presión está baja, verifique posible fuga, ¿bien? 3. Si la presión es alta, revisar diferencia de temperatura, posible circuito obstruido, ¿bien? Y la última, que también es temperatura del horno demasiado alta, puede ser que la bomba de circulación de agua esté trabada o no funcione, falta de disipación de calor, ¿bien? Puede que los filtros estén tapados, obstruidos en el sistema, ¿bien? Súper importante utilizar filtros de espangador, ¿bien? Retenedor de impurezas. 4. Bajar la alimentación de pelo, ¿bien? ¿Alguna pregunta sobre la falla? Aquí ya toda la falla nos va a arrojar en inglés y aquí tenemos la descripción, ¿ya? Todas las descripciones. Ya, seguimos con el mantenimiento de la termoestufa. Limpieza de tubo radiante, tirando la varilla hacia atrás y hacia adelante, desprende las cenizas del tubo radiante, aumentando el intercambio de calor y aumentando la eficiencia de funcionamiento. O sea, nosotros abrimos la puerta y por el frente tiene una varilla que se jala hacia atrás y hacia adelante, desprendiendo las cenizas del tubo radiante, que es donde calentamos nosotros el agua, ¿bien? Para tener mayor eficiencia, que eso se hace manual y se hace cada vez que vayan a limpiar el cenicero. ¿Bien? Se tira la varilla y después se limpia con la aspiradora todas las cenizas que tengan, ¿bien? Limpieza del recipiente y cenicero en llamas. El brasero se debe revisar antes de cada uso. Verificar los orificios del cenicero de la combustión, que eso también es súper importante, ¿bien? Eliminar cenizas de humos y escoria, ¿bien? 3. Limpiar escudo contra incendios, ¿bien? Cada medio mes antes del encendido, sostener el protector contra incendios con la mano, levantarlo ligeramente y retire las cenizas y vuelva a insertar, ¿bien? 4. Limpieza del motor de ventilación, ¿bien? De escape, ¿bien? Esto tiene una tapa que tiene, bueno, en el cenicero también por debajo tiene una tapa que se desmonta los tornillos y se puede quitar la ceniza, ¿bien? Con una aspiradora. Y aparte, por donde está el ventilador también tiene una tapa de registro, que saca esa tapa de registro y se puede limpiar con la aspiradora, ¿bien? Bien, extraemos los tornillos hexagonales del ventilador y limpieza del venturi también, que esa es muy importante, o si no, no actúa el presostato de aire, ¿bien? Limpiar con una aspiradora la cámara y el hollín y volver a instalar asegurando un buen sellado, ¿bien? 5. Limpieza cubierta de ceniza fuera de la estufa. Al finalizar la temporada de calefacción, retire y limpie y reinstale correctamente la cubierta anticenizas de la junta T, asegurando que no haya fugas de humo, ¿bien? Cuando sale el humo hay una T que abajo tiene una tapa, que usted la saca y está lleno de ceniza y eso tiene que limpiarlo, ¿bien? Limpieza de cristal de la puerta. Para limpiar el vidrio, yo recomiendo utilizar toallas desinfectantes húmedas en caso de suciedad intensa, ¿bien? Que eso sale perfectamente con esas toallitas húmedas. No utilice productos cáusticos ni cepillos metálicos para evitar daños en el vidrio, ¿bien? Limpieza de la tolva. Al final la temporada de calefacción, aspire los residuos de la tolva, ¿bien? Para que no se humedezcan y afecten su funcionamiento a futuro. Si la boquilla no encaja con la rejilla de la tolva, retire la rejilla para facilitar la limpieza, ¿bien? Bien, aquí vamos a ver un poco de los pellets, ¿bien? El pellet es un producto totalmente natural, biocombustible catalogado como biomasa sólida, el cual está formado por cilindros muy pequeños que son elaborados de serrín natural, seco, sin ningún aditivo.
ya que se utiliza la propia lignina que contiene el serrín como aglomerante, ¿bien? Comprimiendo el serrín a una alta presión para formar el pellet, lo que hace que los pellets tengan una composición muy densa y dura, consiguiendo con ello un gran poder calorífico, ¿bien? Un saco de pellet de 15 kilogramos puede costar entre 3.000 y 4.500 pesos, y su durabilidad son entre 1 a 2 días, pero si su uso es moderado, puede durar hasta 3 días, ¿bien? Que ahí tenemos un gran ahorro económico. Características del pellet. Las características de un pellet de calidad: su apariencia debe ser brillante, color claro o miel, superficie lisa y con una longitud uniforme, ausencia de polvo excesivo, su composición y estructura, color homogéneo, asegura la presencia de materiales extraños como plástico y papel y tierra. Su estructura es compacta y densa, sin grietas ni cortes visibles. No se desmoronan ni se rompen con facilidad. ¿Bien? ¿Cuál es la prueba buena para asegurar un buen pellet? Su densidad debe ser mayor que la del agua. Al sumergirlo, un pellet de calidad se hunde inmediatamente. ¿Bien? ¿Cuáles son las ventajas del pellet? Generan un 60% de ahorro en comparación con el gas, petróleo o parafina. ¿Bien? El pellet es súper ecológico y limpio, es 100% natural y no es tóxico. Contamina muy poco debido a su baja humedad. No produce malos olores y genera mínimo de humo. Es práctico y seguro. No caduca si se almacena en un lugar seco. Su transporte y almacenamiento son fáciles, limpios y seguros. ¿Bien? Las instalaciones son más simples al necesitar solo una salida de gases pequeña. ¿Bien? Y eso sería por la clase.